Universidad Todos, el programa institucional de la Secretaría. Hoy con un programa especial en el cual tocaremos lo ocurrido en el Consejo Universitario, lo que tiene que ver con la violencia que está ocurriendo en estos momentos y desde el día de ayer en el edificio del Rectorado. Y vamos a tocar un tema también muy sensible que tiene que ver con el nuevo sistema de admisión implementado recientemente por la OPSU, y para lo cual vamos a tener como invitados en el programa a Rosalba Ulloa, director de OFAE, y Eric Muñoz, quien es el director de admisión de esa misma oficina. Y para conocer el punto de vista de los estudiantes sobre el intensivo y sobre la situación, digamos, de los paros que han venido ocurriendo en la universidad, vamos a entrevistar también a Jorge Arellano, quien es el presidente de la Federación de Centros Universitarios, y al bachiller Emilio Gómez, quien es miembro del Consejo Universitario representante estudiantil. En el día de ayer el Consejo Universitario transcurrió en toda calma, empezamos a las 8:25 de la mañana. El primer tema que se tocó de manera colateral fue el intensivo. Recordamos que el lunes antepasado se había tomado una decisión de esperar hasta el día viernes 17 por los recursos de la OPSU, o por lo menos alguna comunicación en la cual la OPSU se comprometiera formalmente a enviar los recursos necesarios para desarrollar el intensivo. Se escuchó el informe del representante del señor ministro, quien dijo que no tenía otra información diferente. Escuchamos el informe del rector y del vicerrector administrativo, en los cuales se certificó que no había ingresado recursos a las arcas de la universidad para llevar a cabo esta importante actividad académica. Por lo tanto, el Consejo, al no haber información y no haber ninguna solicitud de reconsideración de la medida tomada el día lunes 10, no procedió a discutir el punto. Para aquellos que no conocen la dinámica del Consejo Universitario, todavía hay tiempo para quien no esté de acuerdo con la decisión que se tomara el 10 y introduzca una moción de urgencia para ser discutida el día próximo lunes, 27, con el objeto de que esa materia fundamental, si hay gente que todavía tiene interés en que se discuta, sea abordada por el Consejo Universitario. Sobre los aspectos fundamentales del intensivo, su incidencia y todo lo demás, voy a reservar esa parte fundamental para nuestra entrevista con los estudiantes. Adicionalmente, recibimos una comunicación en una moción de urgencia de un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, donde solicitaban la intervención del Consejo Universitario para resolver una situación de carácter gremial que se ha generado en dicha facultad. Las condiciones en las cuales se encuentra la facultad imposibilitan que se estén haciendo las actividades académicas, y como hicimos en el lunes próximo pasado, en relación a un tema similar que tiene que ver con la cuestión gremial, recomendamos que los interesados, los estudiantes, conversen con la intergremial universitaria con el objeto de que vean cómo se pueden limar esas diferencias y se pueda resolver la problemática que está ocurriendo en la facultad. Recibimos también la gratísima visita de Carlota Pereira y parte de su equipo de trabajo, de la gente que hace toda la coordinación del servicio comunitario. Una visita muy grata, ya que esta es una actividad fundamental para la universidad, que nos pone en contacto con la sociedad, que pone a nuestros muchachos en contacto con su medio ambiente, con el medio de trabajo, el medio en el que se van a desenvolver, y permite llevar parte del conocimiento acumulado en la universidad a nuestras comunidades para contribuir a resolver los problemas que tienen las mismas. Recibimos un informe exhaustivo durante 10 o 15 minutos y luego una hora de sesión de preguntas y respuestas, en la cual se demostró la eficiencia con la que nuestros amigos del servicio comunitario manejan esta temática, la llegada que tiene la universidad hacia las comunidades a través de la resolución de los problemas que tienen en ellas, y también recibimos obviamente las quejas en términos de las dificultades que tienen por no disponer de un
ambiente adecuado y agradable para desarrollar las actividades, lo cual afecta también la efectividad de las mismas, y la situación de carácter presupuestario, ya que los recursos que se asignan anualmente para esa dependencia no son suficientes. La parte de infraestructura tendrá que ser resuelta a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo de Plandes, viendo qué espacios en la universidad pueden estar libres o no están, digamos, ocupados de manera eficiente, con el objeto de que esta importante oficina de la universidad, que en un futuro debería ser una dirección por el volumen del trabajo que desarrolla, pueda estar de manera más cómoda y darle una mayor atención al público. Después pasamos a discutir un tema relacionado con la situación de los juegos de Citraula. Citraula es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de los Andes. Dentro de sus filas están fundamentalmente personal ATO, aunque también hay algunos profesores, entiendo. Ellos tienen unos juegos ahorita dentro de muy pocos días y hicieron una solicitud al Consejo Universitario de los recursos necesarios para acometer esos juegos. Se generó toda una problemática en torno a esta solicitud. En el mes de enero debían todos los gremios ir a la dirección de personal a introducir sus proyectos de recreación y proyectos deportivos. Aparentemente que hay opiniones contradictorias, no se hizo por la vía correspondiente, se hizo a través del vicerrectorado administrativo por la vía de presupuesto y no por la vía de personal. La OPSU envió unos recursos que fueron insuficientes y esos recursos parece ser que se asignaron ya al resto de los gremios, dejando a los amigos de Citraula por fuera. Ellos hicieron una serie de diligencias, habían hecho una serie de diligencias ante la OPSU, habían sido atendidos por la OPSU y cuando llegaron recursos a la Universidad de los Andes, algunos de esos recursos estaban direccionados específicamente para atender los juegos de Citraula. En conclusión, y lo que importa en este caso es que la recreación y el deporte son fundamentales en la vida universitaria, que adicionalmente es fundamental que todos los gremios puedan desarrollar esas actividades deportivas y que hace un año, un poco más de un año atrás, cuando la partida 401, los excedentes de la partida de pago de personal, podía ser utilizada con los permisos correspondientes a nivel gubernamental para tratar casos de recursos para funcionamiento, pues lo hacíamos sin muchas dificultades. Siempre le pedíamos al señor vicerrector que hiciera aparecer recursos para esas emergencias o esa contingencia que se presentaban y se hacía más fácil. Una vez que hay una resolución del Ministerio que nos impide tocar los recursos de la partida 401 para gasto de funcionamiento, la dinámica de la universidad se ha apretado muchísimo y se están disminuyendo algunas actividades importantes también para la comunidad universitaria. El Consejo Universitario le solicitó al señor vicerrector que viera si dentro de los recursos disponibles no ejecutados con los permisos correspondientes por la Oficina de Planificación del Sector Universitario pudiéramos encontrar el dinero necesario para que este importante gremio de la Universidad de los Andes, que tiene que llevar unos 130, 140 atletas a estos Juegos, pueda desarrollarlo. Esperemos que en la próxima sesión del Consejo Universitario aparezcan los recursos necesarios para que este problema se subsane y nuestros amigos de Citraula puedan asistir juego. Tocamos también el punto de la situación presupuestaria de la universidad. Recuerden que presupuestamos 8 meses de salario, 6 meses de cesta ticket, el bono de alimentación, 6 meses de gasto de funcionamiento y bueno, ya estamos al final del primer semestre, ya empezamos a tener dificultades para el pago de los sueldos y salarios. Vean la situación que informó el señor vicerrector administrativo la semana pasada y volvió a informar en el Consejo Universitario. Llegaron con retraso los recursos correspondientes al bono vacacional y estamos muy preocupados porque recursos que normalmente a estas alturas del año ya estaban en las arcas universitarias para el pago, por ejemplo, de los meses de agosto y septiembre, algunos de esos recursos no han llegado y el señor vicerrector informó que el pago del mes de septiembre todavía no está garantizado. Preocupa mucho también lo que tiene que ver con los gastos de funcionamiento, los recursos para el comedor universitario, para las becas, los recursos para que las facultades puedan a través del presupuesto ordinario y de los créditos adicionales paliar la gravísima situación que tienen y de esta manera poder desarrollar la actividad de docencia, investigación y extensión sin tantas penurias, ¿no? Hacemos votos para que de verdad en el futuro cambie la política presupuestaria del Gobierno Nacional hacia las universidades, ¿no? Y no estoy hablando aquí de sueldos y salarios, que ya lo hemos tocado en muchísimos programas, que son sueldos paupérrimos, que de verdad cuando uno le menciona a otro colega
que trabaja en otra área, digamos, de la actividad económica nacional, los sueldos de los universitarios, pues la gente se ríe ya abiertamente. Antes apenas se sonreían, ahorita ya son carcajadas debido a que con el dinero que gana un trabajador universitario ni siquiera puede comprar la batería de su carro. Me refiero a los gastos de funcionamiento, a que las facultades están colapsadas porque no tienen dinero para comprar los elementos básicos para hacer las funciones de docencia, investigación y extensión. No hay artículos de limpieza, no hay tiza, no hay borradores, no hay marcadores acrílicos, no hay papeles. Los profesores tienen que sacar los exámenes, digamos, en la calle, con el peligro que eso involucra desde el punto de vista de la confidencialidad de los mismos. Los carros están parados porque no tienen repuestos. En fin, hay una situación dramática y no se avisora en el segundo semestre que eso cambie. Yo creo que el gobierno nacional debería tener una política presupuestaria escrita, consensuada con las universidades, que le permitiera a las mismas desarrollar el ejercicio de su presupuesto sin tantos avatares. Esa política de darnos sobre el final de año algunos recursos de manera adicional para compensar el déficit de los recursos en el presupuesto ordinario ha sido desastrosa para la actividad universitaria, a tal efecto que en estos momentos, queridos amigos, apenas estamos tratando de ejecutar presupuesto que fue asignado el año pasado de manera tardía y que junto con los remanentes conforma lo que se conoce como el saldo inicial. Finalmente, en esta sección quiero manifestarles que el día de ayer, después de la sesión del Consejo Universitario, el Consejo terminó como a las 2:30 de la tarde. Yo estuve despachando en mi oficina algunos casos urgentes como hasta las 3:30 y una vez que abandoné el recinto del rectorado me informaron de la colocación de algunos morteros y la generación de violencia dentro del mismo, con la excusa de que la universidad impedía que se desarrollaran los cursos intensivos. La situación de violencia siguió durante toda la tarde, el personal fue retirado de sus oficinas bajo amenaza de que iban a tirar morteros o que los iban a dejar encerrados, se pusieron candados en los accesos al edificio del rectorado y las actividades productivas que ya se desarrollan cesaron. Todos me conocen como un defensor del derecho a la protesta. Creo que un pueblo, para ser libre, tiene que tener libertad de expresión, tiene que poder comunicar sus ideas, sus angustias y solicitarle a quienes nos gobiernan los recursos necesarios para que las cosas ocurran. Lo que no podemos en el ejercicio de esos derechos es coartar los derechos de los demás. En primer lugar, el intensivo no se está dando porque en efecto los recursos del gobierno nacional destinados al pago del intensivo no han llegado ni siquiera de manera verbal, ni siquiera a través de una comunicación escrita. Por lo tanto, la universidad no es responsable de si se va o no se va a dar el intensivo. Yo creo que estas personas que estaban manifestando allá lo hacen probablemente por una buena causa, porque quieren que haya intensivo para que los muchachos avancen y se recuperen en su proceso académico. Pero creo que el destino de esa manifestación, de esos reclamos, está mal dirigido. Harían mucho mejor entrevistándose con el señor gobernador y que el señor gobernador hiciera el puente con el ministro de Educación, ya que a los universitarios y a las autoridades pues parece no hacernos mucho caso, con el objeto de que aparezcan los recursos. Aun si aparecieran los recursos el día de hoy, tuviéramos la oportunidad de manera muy apretada de volver a tocar el tema y volver a estudiar la posibilidad de salvar una actividad académica, repito, que es de extrema necesidad para los estudiantes. Lo que no podemos permitir, ¿verdad?, es el doble discurso de que son las autoridades, de que es el Consejo Universitario, porque nosotros hemos discutido y tratado esta temática con la seriedad necesaria. En el mes de junio se aprobó todo lo concerniente al intensivo y fue enviado a la OPSU y al Ministerio de Educación Universitaria. Solicitaron después una nueva data que fue entregada más tarde, pero hace ya una semana y media al menos que todos los documentos reposan en Caracas. Y si somos diligentes, o el gobierno es diligente, por ejemplo, para admitir la demanda de una joven que siente que sus derechos al estudio están siendo conculcados y en cosa de la ser eficiente, en que un ministro tome un teléfono, hable con el señor rector, se comprometa con él y le diga que los recursos vienen en camino. Lo demás es tirar piedras al tejado ajeno. La capacidad de manifestar no debe perderse, pero las manifestaciones, para que sean eficientes, para que el mensaje pase y lo que se pide se pueda resolver, tienen que ser dirigidas a la instancia competente. Si en el presupuesto de cada año de las universidades hubiera un apartado
destinado exactamente a los intensivos suficientes para cubrirlo, este problema no lo hubiéramos tenido. Nosotros como universitarios tenemos que condenar la violencia, venga de donde venga, y con mucha frecuencia viene siempre del mismo lado. La gente no se imagina la perturbación que el cierre del rectorado tiene sobre la vida universitaria. Todos los estudiantes que requieren certificaciones de sus títulos, de sus notas, de sus constancias de estudio, de su carta de buena conducta, que son utilizados a lo largo y ancho del país y también en otros países en el exterior para conseguir trabajo, para seguir otros estudios superiores, están en este momento parados. Se está afectando por lo menos a un promedio de 200 personas diarias que ocurren a la Oficina Central de Grado y Registro de Egresados, y estamos poniendo en peligro inclusive la recepción de documentos para los grados que hay al regreso de las actividades. Por lo tanto, como secretario de la universidad, como conductor de las oficinas de la Secretaría, yo coloco mi más enérgica palabra de repudio al uso de la violencia para conseguir cualquier objetivo. Es en el diálogo, en la coordinación de esfuerzos y en las actividades conjuntas en las cuales se encuentran las respuestas para atender a los problemas y resolver los problemas que tiene la Universidad de los Andes y otras universidades en el país. Instamos al Gobierno Nacional a decirle que todavía está a tiempo de poner sus acciones donde a veces sus palabras están y resolver el problema del intensivo y traer la paz a la universidad y a la ciudad. Bueno, Fanny me está haciendo como siempre la señal de costumbre, tenemos que ir a máster a identificar la estación. Les pedimos que permanezcan con nosotros un par de minutos mientras regresamos en un programa. El tema de la admisión estudiantil, el tema del intensivo con los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario del presidente de la FCU, para que todo el mundo pueda tener las dos versiones de la historia, ver qué opinan nuestros estudiantes y quienes conducen la admisión universitaria en la Universidad de los Andes. Ya volvemos.